Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Martínez y les voy a compartir acerca de los coloides y sus aplicaciones. Este tema está relacionado con la materia condensada blanda y, como veremos más adelante, nos permitirá dar una definición de este, mostrar sus principales características, relacionarlo con aplicaciones del mundo real y también así observar cómo forma un pilar fundamental en el desarrollo de la materia condensada blanda, que es un tema en auge. La materia condensada blanda forma un punto de partida interesante para ciertos tipos de materia, no solo los coloides, que se distingue entre el estado sólido y líquido. Prosigamos entonces. Tenemos como punto de partida principal la pregunta: ¿qué es un coloide? Un coloide lo podemos definir como una dispersión de partículas distintas en un medio continuo. La particularidad de estas partículas es que deben encontrarse en una escala de 1 a 100 nanómetros. Ahora, estas partículas deben coexistir en el medio continuo sin mezclarse completamente. Recurramos al ejemplo más claro de una solución, que no es un coloide. La sal de mesa disuelta en agua. Después de cierto tiempo, al mezclar, podremos observar cómo éstas forman una sola fase. Más adelante definiremos lo que es una sola fase, ¿no? Pero, pues eso se ve muy homogéneo. Entonces no podríamos distinguir entre la fase que posee únicamente la sal y el agua. Ya se ha hecho una combinación total que nos permite ver uniformemente toda nuestra mezcla. Para un coloide no es el caso, porque en ocasiones veríamos cómo ciertas partículas se encuentran aún presentes en el medio continuo. Claro, porque pues la escala, por definición, tiene que mantener esa relación. Ahora, un coloide entra en el rango de la materia condensada blanda como aquella, recordemos que la materia condensada blanda forma una particularidad entre los sólidos y líquidos. A gran escala podríamos observarla tal vez como si fuera un sólido. Sin embargo, si analizamos a escala mucho más pequeña, vemos cómo esto no es ordenado, al igual que una estructura cristalina, podríamos comparar. Y existe esta peculiaridad. ¿Qué es realmente la materia condensada blanda? Claro, se ha hecho y se sigue investigando bastante. Los coloides forman parte de lo que es la materia condensada blanda y en este caso nuestro tema de interés. Del lado derecho he puesto una imagen de un coloide obtenida a partir de microscopía electrónica de barrido, abreviada SEM por las siglas en inglés. Y como podemos recordar, este tipo de microscopía lo que hace es emitir unas de electrones sobre una muestra para así obtener información de su superficie. Prácticamente estaríamos caracterizando lo que sería su composición. En este caso podemos ver cómo se encuentran una cantidad de partículas disueltas en un medio. Las partículas serían los círculos. El medio continuo sería como la parte de atrás, donde se encuentra o podemos observar ciertos espacios vacíos. Y como podemos notar, no se tiene una uniformidad del todo. ¿Ok? Posee cierta estructura, sin embargo, no es periódica, como comparábamos al inicio, les mencionaba, con los sólidos cristalinos. Sin embargo, son de interés particular. Una disculpa. Más adelante discutiremos sus propiedades y características principales.
Continuaremos con una pequeña introducción para recordar ciertos conceptos de química y biología que nos ayudarán a identificar más y diferenciar los coloides. De acuerdo. Entonces, continuando, demos una breve introducción a lo que son los sistemas dispersos. Al analizar los materiales, comúnmente distinguimos entre sustancias puras y sistemas dispersos, ¿ok? O dispersiones o mezclas, como se les suele llamar también. Entonces, recordemos que una sustancia pura eh, es aquella que se encuentra con misma composición uniforme en la naturaleza. Del lado derecho he puesto una cierta cantidad de imágenes para definir lo que sería una sustancia pura, ¿no? Tenemos el mercurio, partículas de aluminio, de cobre, plomo, hierro, zinc, el carbono. Toda su constitución está hecha por elementos de, bueno, más bien, por un mismo elemento de la tabla periódica, ¿ok? Lo que hace interesante, eso es realmente puro, ¿ok? No la podemos separar en dos o más sustancias por medios físicos o mecánicos, lo cual le da esta particularidad. Una mezcla, por su parte, o dispersión o sistema disperso, como ya hemos comentado, tiene que ser contrario a una sustancia pura. Entonces, el ejemplo de un sistema disperso, el más simple, es aquel que está formado por dos sustancias puras. Podríamos, no sé, mencionar rápidamente el agua, compuesta por moléculas de oxígeno e hidrógeno. ¿Ok? Ambas, en estado físico, forman eh, una mezcla uniforme que posteriormente podemos denotar como homogénea. La veríamos como una sola fase. ¿Ok? Eso como ejemplo primordial, el agua. Ahora, la particularidad de los sistemas dispersos es que poseen una fase dispersada y una fase de dispersión o fase dispersante. La fase dispersada se encuentra en menor proporción y la fase dispersante en mayor proporción. Análogamente, pero no en su totalidad, podríamos asociarlo como el soluto y el solvente, aunque no es una notación que recomiende totalmente para la descripción de coloides, únicamente nos sirve de ayuda para tratar de ir como relacionando las cosas. ¿Ok? Sin embargo, son fase dispersada, fase dispersante. Y los sistemas dispersos los podemos clasificar a partir del diámetro de las partículas dispersadas y de nanómetros a micrómetros, que era lo que les mencionaba en la escala. ¿Ok? Entonces, una particularidad al estudiar los sistemas dispersos teóricamente es que asumimos que las partículas son esféricas, lo que nos permite muchas más oportunidades al realizar cálculos computacionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un punto de análisis adecuado. Y distingamos ahora entre una mezcla o dispersión homogénea y heterogénea. Una mezcla homogénea es aquella que posee una sola fase y una mezcla heterogénea posee dos o más fases. Ejemplo, mezcla homogénea, el agua. Una mezcla heterogénea, una mezcla de agua con aceite. De experiencia propia, y me imagino que muchos de nosotros hemos notado cómo una mezcla heterogénea de agua y aceite tiende a separarse por densidades, lo que nos deja las dos fases y es fácil identificarlas. Una particularidad de esto es que se pueden identificar de forma muy fácil a simple vista. ¿Ok? Entonces, continuemos ahora en definir qué es una fase. Surgen cada vez más preguntas al momento que definimos un concepto, aunque creo que muchos estamos relacionados con ello. Podemos definir una fase como una región del espacio que contiene las mismas propiedades físicas y químicas. Esto aplica para compuestos o sustancias puras.
siempre y cuando se respete la definición. ¿Ok? Por ejemplo, el mercurio, si lo analizamos desde todas direcciones, podríamos identificar las mismas propiedades físicas y químicas del agua. Igualmente, el agua en un contenedor a la izquierda debería ser la misma que en un contenedor a la derecha. Claro, siempre que hablemos de un tipo de agua particularidad, en particular, disculpen. Entonces, otro concepto importante es el de estado de agregación. Entonces, un estado de agregación de la materia es aquel que presenta cualquier material en cierta clasificación. Sabemos desde muy pequeños que podemos encontrar 4 estados de agregación muy bien definidos: el sólido, líquido, gas y plasma. A partir de todos estos existen relaciones y transiciones de fase que nos permiten pasar de uno a otro a partir de adición de energía o, pues sí, más que nada sería añadir o quitar energía, ¿ok? Recordemos que en un sólido las moléculas están muy juntas, en un líquido un poco menos, en un gas la, la densidad de las partículas es mucho menor, y el plasma pues lo observamos en ciertas, en ciertos modelos del espacio exterior. Podría ser un ejemplo: estrellas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una imagen principal relacionada al punto de ebullición del agua. Empezamos con hielo sólido, posteriormente, después de cierto tiempo, se transformará en agua líquida al aumentar la temperatura, y en efecto la última imagen nos dice lo que sucede en realidad al momento de hervir agua. El punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Ahora, un tema que debemos tratar con particularidad son las soluciones verdaderas. ¿Qué es una solución verdadera? Una solución verdadera es una mezcla homogénea de una sola fase, recordemos, que se encuentra formada por compuestos con bajo peso molecular y que pueden poseer tanto enlaces iónicos o covalentes. Solo en este caso recurrimos al nombramiento, a la identificación de lo que sería un soluto y un solvente, que sería el soluto, la fase dispersada, y el solvente, la fase dispersante, porque se encuentra en mucha mayor cantidad. Aquí tenemos el claro ejemplo de sal de mesa en agua que les comentaba unas diapositivas antes. Al momento de revolver, encontramos que posee una única fase. ¿Ok? También, en contrario a lo que sería una solución verdadera, tenemos lo que son las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas y que son de fácil identificación por el ojo humano. Del lado derecho tenemos un ejemplo muy común de agua y arena. La mezcla de agua y arena, después de un tiempo, va a hacer que las partículas de arena se sedimenten en el fondo del frasco. Entonces, ¿cuál es una particularidad de una suspensión? Que sus partículas son muy grandes, o sea, las partículas dispersadas son grandes. Es por ello que existe esta sedimentación y se depositan en el fondo del recipiente. Entonces, esto es una cualidad muy bien notoria de lo que son las suspensiones. Entremos ahora en más detalle con nuestro tema principal: las dispersiones coloidales o los coloides. Ya que hemos definido e introducido los conceptos de fase, estado de agregación, fase dispersante, fase dispersada, entonces definamos ahora lo que es un coloide. ¿Ok? A primera vista, muchos coloides
podrían poseer una apariencia homogénea. Sin embargo, a largo plazo, bueno, a largo plazo a través del tiempo, podemos notar cómo se convierten en mezclas heterogéneas. Las partículas de su fase dispersada se precipitan muy lentamente. Es por eso que hago el énfasis en decir que a largo tiempo, después de una cantidad considerable de tiempo, se sedimentarán. ¿Ok? Entonces, una propiedad muy importante, una propiedad óptica de los coloides, es que dispersan la luz. ¿Y esto qué nos dice? ¿Ok? Que al momento de entrar en un coloide podríamos observar cómo éste brilla o se opaca. ¿Ok? Entonces, más adelante veremos una imagen de lo que sucede con este fenómeno. ¿De acuerdo? Pero es una propiedad óptica muy, muy notable de los coloides. ¿Ok? Las fases de los coloides también pueden separarse por medio de manipulación mecánica o química. Esto ocurre también para las suspensiones que tratábamos anteriormente. ¿Ok? Ahora, el otro claro ejemplo que les puedo dar de un coloide es el de la leche cuando se separa al añadir gotas de jugo de limón. De primer momento, la leche puede parecer homogénea, sin embargo no lo es, porque está formada de ciertas grasas con agua y al momento de añadir las gotas de limón sucede esta separación y podemos identificar de mejor manera las fases. Entonces aquí he puesto un video para que podamos observar qué es lo que realmente pasa al momento de realizar este experimento. A continuación veremos el punto importante del experimento, en donde se separan las fases. ¿Ok? Si pueden notar, observamos una cierta cantidad de partículas sólidas que se han pegado a la cuchara. Ajá. Y cierto líquido que conforma la leche se encuentra un poco más separado. ¿De acuerdo? Les voy a ofrecer una disculpa, ya que el video anterior no se reprodujo. Esto por términos de licencia. Sin embargo, les voy a hacer la invitación a dar clic en los enlaces de la diapositiva PowerPoint que compartiré con ustedes para que así puedan uh, observar los fenómenos, los experimentos, propiedades de los coloides. La serie de videos que preparé en las diapositivas no duran más de 2 minutos, entonces son muy sencillos de observar. ¿Ok? Entonces, continuando con la teoría de los coloides. Habíamos planteado en la diapositiva anterior que un coloide a primera vista asemeja a una mezcla homogénea, ¿ok?
lo que sería algo similar a una solución verdadera. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos? La propiedad principal que los diferencia son sus propiedades físicas. Un ejemplo de estos es la temperatura de transición de fase de sus componentes. Tengo entendido que los coloides conservan la temperatura de transición de fase de la fase dispersante. ¿Ok? Ahora tenemos una definición de la UPAC, la cual es un poco más formal a la que habíamos dado en la introducción. Esto para volver a recordar lo que es un sistema coloidal, un coloide. ¿Ok? Un sistema coloidal es un estado de subdivisión tal que las moléculas o partículas polimoleculares se encuentran dispersadas en un medio y poseen al menos una dimensión de entre aproximadamente un nanómetro y un micrómetro, o que representa discontinuidades en el sistema a distancias de ese orden. Creo que es más entendible como lo habíamos definido al principio. Esto contiene un poco más de formalismo, sin embargo, la teoría se entiende, ¿ok? Partículas dispersadas en un medio continuo de tamaño entre 1 y 100 nanómetros. En este cuadro he resumido los tipos de sistemas dispersos o mezclas que encontramos comúnmente. Y como podemos ver, tenemos dispersiones moleculares, coloidales y suspensiones. Las moleculares son las llamadas soluciones verdaderas. Los coloidales pueden ser partículas microcristalinas o macromoleculares. Ahí tenemos el tamaño de las partículas. También nos da de información el número de átomos que se encuentran por partícula. Como podemos ver, para un coloide tenemos entre 10 a la 3 a 10 a la 9 partículas. Una suspensión tiene la particularidad de poseer partículas con un tamaño mayor a 100 nanómetros. Y creo que las pueden leer, pero ejemplificaremos un poco más las características de los coloides. Los coloides pueden pasar a través de papel filtro fino, pero no a través de dispositivos de ultrafiltración. Esto debido al tamaño de las partículas. Son visibles por ultramicroscopía, como mencionamos al inicio por medio de la microscopía SEM, pero no por microscopía normal. Se concentran y sedimentan muy lentamente. Son características principales. Nuevamente mencionaré las tres características principales generales de los coloides. La fase dispersada no es soluble en la fase dispersante. Claro ejemplo, no esperaríamos algo similar como lo que sucede en la mezcla de agua y sal, que antes discutíamos. ¿Ok? No es totalmente soluble. No se concentran y sedimentan muy lentamente. Tenemos del lado izquierdo un ejemplo para un coloide estable. Como podemos ver a lo largo de la fase dispersante, tenemos la fase dispersada y no se encuentra disuelta dentro de este. Cuando un coloide es inestable, se produce agregación y posteriormente sedimentación. La agregación, como podemos notar en la figura, muy sencillamente es la acumulación de las partículas para después sedimentarse. Muy vagamente dicho, ¿de acuerdo? Tratemos ahora el estado de agregación de la fase dispersada. Muy generalmente nombramos como micelas a las partículas individuales que conforman la fase dispersada de un coloide. Las micelas han sido tratadas en una exposición anterior que nos hizo favor de realizar nuestro compañero Miguel. Y en este caso he puesto únicamente dos ejemplos de micelas, una micela esférica inversa y una micela laminar. En la inversa la cola sale, lo podemos ver como en la dirección radial, y en la normal la veríamos hacia adentro, ¿ok? No saliendo, hacia adentro. Y recordemos que también existen las micelas tubulares y esféricas. Entonces, una micela es considerada como un agregado molecular.
y su tamaño varía entre 10 a la 3 y 1 nanómetros. Entonces, el término micela es importante destacar que se reserva únicamente para coloides microcristalinos. ¿De acuerdo? Agregados moleculares son para aquellos que son diferentes de los microcristalinos. ¿Y qué nos dice que sea microcristalino? Podemos observar para un coloide que este, a primera vista, nuevamente, nos podría ser amorfo. No obstante, a cierta escala podríamos decir que se tiene una estructura muy bien organizada, como la que decíamos de los cristales, una estructura espacial muy bien organizada. Esto a partir de sus moléculas constituyentes. Y me voy a adelantar un poquito, pero aquellos coloides que se consideran microcristalinos tienen la cualidad de ser inestables e hidrofóbicos. ¿Qué nos dice que sea hidrofóbico? También lo habíamos comentado con anterioridad. Vagamente podríamos decir que son aquellos que no mantienen una relación con el agua, ¿ok? Con la molécula de agua. Tratan de no formar, no relacionarse con el agua. Y estos coloides microcristalinos se suelen llamar dispersiones hidrofóbicas. Otro tipo de coloides son los coloides hidrofílicos. ¿Cuál es su diferencia principal? Que los coloides hidrofílicos poseen un estado de agregación en el cual las partículas son moléculas gigantes, lo que nos da, sí, lo que nos propicia a tener un coloide mucho más estable de tamaño macromolecular. Continuando entonces con la diapositiva, como les comentaba, me adelanté un poquito, pero tenemos los coloides amorfos y con estructura cristalina. Y las dispersiones hidrofóbicas o coloides microcristalinos y dispersiones hidrofílicas o coloides macromoleculares. Ya hemos hecho la distinción de que hidrofóbico posee una menor afinidad al agua e hidrofílico una mayor afinidad al agua. Un claro ejemplo de los hidrofóbicos es la pintura hidrofóbica y como podemos notar en la imagen, el agua no hace mucho contacto, no se relaciona con la pintura. En cambio, no será un ejemplo coloidal, pero más que nada un ejemplo para una descripción de lo que sería algo hidrofílico es el jabón. Lo que sucede con el jabón ya también lo discutimos anteriormente, ¿no? La parte de la cola sobresale y la cabeza en este caso atrapa las grasas de los compuestos de los virus que no son que no poseen afinidad al agua y las encierran. Entonces, este es un claro ejemplo y lo tenemos con el jabón en esta imagen muy nítida y detallada contrarrestando al coronavirus. Procedamos entonces ahora con la clasificación de los coloides. Existen dos criterios principales para clasificar un coloide y estos son la afinidad de la fase dispersada por la fase dispersante. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué tanto se puede combinar la fase dispersada con la fase dispersante? Sin embargo, no es soluble, recordémoslo. Y también los podemos clasificar por el estado en el cual se encuentra el material en las fases que conforman el coloide, que podemos más adelante ver que existen coloides formados por gas-gas, gas líquido, gas sólido y así en total. Entonces, como mencionamos anteriormente, los coloides más simples están formados por dos fases. Sin embargo,
los gases, como existen en una simple fase, nos dan origen a una combinación de 8 fases, ¿ok? 8 posibles combinaciones de fase que determinan el orden de los coloides, que más adelante les presentaré en la siguiente diapositiva. Sin embargo, antes de pasar para ello, definamos lo que es un coloide liofílico y un coloide liofóbico. Más que nada, por la relación de las palabras, podemos notar que un coloide liofílico es aquel que presenta una afinidad por la fase dispersante, por el medio dispersante, que le gusta relacionarse con el medio dispersante. Y un liofóbico es aquel que no se relaciona tanto con ello. Entonces es una forma de referirnos a los coloides. Y bueno, ¿qué sucede con los coloides liofóbicos? Es que se caracterizan por la ausencia de enlaces entre las fases que lo conforman, la fase dispersada y la dispersante. Y un ejemplo claro, al combinarse con agua, es que forma los coloides hidrofóbicos. ¿Ok? No, hidrofílicos, perdón, cuando se presenta una mayor afinidad. Bueno, también hidrofóbicos cuando la repelen. Una disculpa nuevamente. Ok, entonces, como les comentaba, dado que los gases nos permiten únicamente 8 combinaciones posibles con los demás estados de agregación, generamos la siguiente tabla de dispersiones coloidales binarias, compuestas por dos tipos, ¿no? La fase dispersada y la fase dispersante. Creo que es adecuado que nos detengamos a analizar cada una de ellas y ver sus ejemplos para relacionarnos de mejor manera. Si nuestra fase dispersada es un líquido, la fase dispersante, un gas, se denomina entonces aerosol líquido. Y ejemplo claro de esto es la neblina, el spray para cabellos y las nubes, como al inicio en la presentación, nuestra portada. Unas nubes. Cuando la fase dispersada es un sólido y la fase dispersante un gas, tenemos lo que se denomina un aerosol sólido. Y el ejemplo más claro de esto es el humo que emanan nuestros carros al momento de transportarnos. Cuando se tiene un gas y un líquido, voy a hacer referencia al primero como fase dispersada y el segundo dispersante, como se ve en la tabla, para no estar repitiendo muchas palabras y que no se haga más largo. Lo denominamos como espuma o foam, F-O-A-M en inglés, y el ejemplo más claro de esto es la espuma en la cerveza, las burbujas en vino espumoso, la crema batida. Y cuando la fase dispersada es líquido y la fase dispersante es líquida también, tenemos lo que se denomina una emulsión líquida. Y un ejemplo de esto pues es la mayonesa, la leche, la vinagreta como aderezo. Cuando tenemos sólido líquido, tenemos los soles y los geles. Más adelante vamos a diferenciar cada uno de estos dos. Y como ejemplo tenemos lo que son la cal, la leche descremada, pinturas, el pudín, la gelatina, el lodo. Cuando tenemos gas sólido lo denominamos espuma sólida. Y un ejemplo de esto es el merengue, el helado, el pan, los bizcochos. Cuando tenemos líquido sólido es una emulsión sólida, como la mantequilla y el queso. Y cuando tenemos sólido sólido, tenemos un sol sólido o solución sólida. Y bueno, tal vez no es muy común observar este último tipo, pero un ejemplo, serían las aleaciones metálicas como metal y duraluminio y algunas gemas como la opalita. A continuación observamos unas imágenes de los tipos de dispersiones coloidales que discutimos en la diapositiva anterior. Como podemos ver, tenemos lo que son los aerogeles o el primer tipo que decíamos,
aerosoles líquidos, el gel para cabello, cubos de gelatina, la leche, la crema batida, la opalita, la crema y en este caso tenemos silicón. Ahora, creo que nuevamente me adelantaré un poco en el término de las propiedades ópticas que mencionaré más adelante, pero me parece adecuado discutir lo que mencioné un par de diapositivas atrás. Dijimos que los coloides poseen la propiedad óptica de dispersar la luz. Entonces, ¿cómo observamos esa dispersión de la luz? La dispersión de la luz la observamos a partir del efecto Tyndall. El efecto Tyndall fue descubierto por el científico irlandés John Tyndall en 1869. Y bueno, él descubrió que la luz era dispersada en sistemas coloidales. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, del lado derecho tenemos un coloide y vemos que el haz de láser verde, al momento de entrar en contacto, brilla, ¿ok? Dispersa, realiza esa dispersión de la luz al encontrarse con las partículas. ¿Qué más podría comentarles sobre la imagen? Pues los fotones, si alguien más está viendo esto y no está relacionado con el experimento, al momento de entrar en contacto con las partículas y tienen el mismo orden de magnitud, pues se dispersan en direcciones distintas, lo que produce que se realice esta abrillantadez o opacidad en diferentes coloides. ¿Ok? El punto principal es que dispersa la luz. Y bueno, las longitudes de onda más grandes se transmiten y las longitudes pequeñas se reflejan a partir de dispersión. Un uso del efecto Tyndall es en nefelómetros. Un nefelómetro determina el tamaño y densidad de las partículas en aerosoles. Y bueno, es importante resaltar que este fenómeno dio paso a la invención de la ultramicroscopía. Un claro ejemplo de los nefelómetros se encuentra en Chicago. A continuación tengo el video, pero van a tener que verlo, en el cual pues las partículas de polvo, después de un cierto tiempo, se dispersan por un haz de un proyector que se encuentra en un edificio. Ahorita se los voy a contar de manera imaginativa. Tenemos dos edificios muy largos, uno posee un proyector y el otro posee una pantalla. Entonces, al momento de que las partículas de polvo que circulan por el entorno se dispersan por dispersan la luz del proyector, se produce una imagen muy bonita que nos da un efecto como si fuera una cascada. La luz se dispersa y baja sobre el edificio de enfrente como si fuera una cascada. Creo que es un fenómeno un fenómeno y aplicación muy bonita de ver, lo cual nos permitiría observar de mejor forma el efecto Tyndall. Pero es el punto principal, la dispersión de la luz. Aquí se encuentra el video y de igual manera tenemos del lado derecho la imagen de un nefelómetro en Kosan, en la isla de Jeju, en Corea del Sur. ¿Ok? No soy experto en identificar este tipo de instrumento, de hecho fue nuevo para mí al momento de realizar la investigación, pero pues es algo, es una imagen para conocer lo que es un nefelómetro. Ya vimos que se utiliza para detectar el tamaño de las partículas en aerosoles. Ahora tratemos el enfoque de los coloides en soles y geles. ¿Ok? En soles y geles los coloides pueden utilizarse como comida, también en la industria vinícola. Se realizan análisis a espumas, soles,
geles, emulsiones en estas dos áreas de aplicación. Y un sol, aquí lo vamos a definir, un sol es un fluido, un coloide no rígido con una baja viscosidad que contiene partículas libres. Estas partículas poseen movimiento aleatorio. Entonces, no sé si les suene de momento la parte que menciona de movimiento aleatorio de partículas libres. Ok, tal vez si son muy buenos observadores, son meticulosos, verán que más adelante mencionaremos que esta propiedad es el movimiento browniano, que podemos discutir en otras ciertas áreas de la física. Y un gel es... En un gel, la fase dispersada forma filamentos finos o una delgada red que atrapa la fase dispersante en una estructura semirrígida que puede comportarse como un sólido. Como yo me imaginé la definición de un gel, fue a partir de pensar, no estoy diciendo que sea de forma real lo siguiente, sino pensar en la estructura del cloruro de sodio, la estructura cristalina. Y pensé que eso formaba la delgada red. Y al momento de decir que atrapa la fase dispersante, podría imaginarme que dentro de ella existe ese medio continuo. Y es aquello que nos forma un gel. Claro, esto es un ejemplo vago, pero más o menos así me imaginé la estructura interior de un gel. Y vemos que es semirrígida y que puede comportarse como un sólido. Claro, si después de un rato un gel posee estructura, pues lo hace un tanto sólido. Del lado derecho tenemos un ejemplo de un sol, que serían el pigmento de la tinta y el del gel, ¿no? Que creo que es algo con lo que estamos un poco más relacionados, gel para cabello o gel de diferentes usos. Y creo que también es importante destacar ciertas propiedades entre soles y geles. Existe una característica que se llama tixotropía y nos dice que si nosotros agitamos o aplicamos una fuerza a un gel y rompemos su estructura tridimensional en la fase dispersada, formamos un sol y este puede fluir libremente. ¿Qué particularidad? ¿No lo ven? Bueno, un punto importante es que esta fuerza debería aplicarse en todo momento o en un periodo de tiempo adecuado, ya que si cesamos esta fuerza, el gel vuelve a formarse después de un cierto tiempo, ¿no? Entonces un claro ejemplo de esto es la pintura sin goteo. Podríamos ver la situación física que sucede si nosotros comúnmente al comprar una pintura la agitamos, pero cuando la aplicamos y aplicamos en mayor cantidad, pues tiende a formarse gotas, ¿no? Que si lo vemos análogo a esta definición de la tixotropía, pues volvería a formarse ese tipo de gel. ¿De acuerdo? Discutamos ahora otras dos características de los soles y los geles. Estas son interrelacionadas, la peptización y la floculación. La peptización hace referencia a convertir un gel a un sol y la floculación en convertir un sol a un gel. Ahora, discutamos primeramente la peptización. Cuando nosotros queremos convertir un gel a un sol, es muy, ¿cómo podría decirlo? Muy sencillo identificar que para lograr esto tendríamos que reducir la cantidad de fase dispersada que posee nuestra dispersión o añadir más fase dispersante. Pues resulta obvio, ¿no? Porque si quitamos fase dispersada, pues
esperaríamos que el movimiento sea más libre en la dispersión, lo que nos daría prácticamente la definición de un sol. O si añadimos más fase dispersante, esperaríamos lo mismo, más movimiento libre de las partículas que conforman la dispersión. Por su parte, la floculación, proceso contrario, pues aumentaríamos la cantidad de fase dispersada o disminuiríamos el volumen de la fase dispersante. Es obvio, ¿no? Sucedería lo mismo físicamente. Bueno, lo contrario físicamente a la peptización, pero son, creo que, conceptos fáciles de identificar. Los nombres son un poco confusos, sin embargo, son conceptos relativamente sencillos si los relacionamos físicamente. Por último, en el enfoque y análisis de soles y geles, pues tratemos lo que es la sinéresis. Rápidamente se define como la separación de las dos fases de un gel. Y bueno, esto es resultado de contraer la masa del coloide y retraerla a partir de una expulsión de la fase dispersante. Y bueno, creo que el ejemplo más claro que encontré es el yogurt que se almacena por unos días. Como podemos ver del lado derecho, después de unos días esperaríamos que se separe la parte un poco más líquida de la sólida, formando pues esta identificación de fases. Claro, si las mezclamos, nuevamente recuperaríamos pues, la consistencia original de un yogurt. Pasando ahora con las propiedades de los coloides, tenemos que sus propiedades características dependen del tamaño y el número de partículas dispersadas. En general podemos identificar 4 categorías. Una de ellas ya la hemos tratado, las propiedades ópticas. También tenemos mecánicas, propiedades de absorción y eléctricas. Si surge duda en cuanto a la absorción, que debemos diferenciar de la absorción es la deposición, podríamos decir, de partículas en la superficie de otra, ¿de acuerdo? La absorción consiste en hacer pasar esas partículas por la capa que se encuentra en el exterior de esa, ¿no? Absorbiéndolas, manteniéndolas dentro, ¿de acuerdo? La absorción únicamente las mantiene en la superficie. Entonces, comenzando con lo que serían las propiedades ópticas, que creo que ya hemos mencionado a gran detalle, pues tenemos lo que es el efecto Tyndall nuevamente, una nueva imagen de efecto Tyndall del lado derecho para un láser rojo. Nuevamente observamos cómo se dispersa la luz al momento de entrar en contacto con el sistema coloidal. Y si lo vemos de forma perpendicular a la trayectoria, veríamos cómo este brilla. Y ejemplos nuevamente sería la dispersión de la luz en un proyector de cine por partículas y polvo suspendidas en el aire. En otra ocasión que ustedes asistan al cine, observarían este fenómeno. Y me parece muy interesante. A veces las cosas más sencillas nos proporcionan preguntas muy interesantes, ¿no? No sé si alguna vez se habían preguntado en ello. También la dispersión de las luces de un carro en la neblina. Si han manejado en esas condiciones, tal vez se han percatado de lo que sucede con las luces al dispersarse. Los haces de las luces de los faros de halógeno o LED en la neblina. ¿De acuerdo? Es el efecto Tyndall, propiedad óptica de los coloides. Para las propiedades mecánicas tenemos ahora el famoso movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio de las partículas en un medio. Del lado derecho tengo un video que, como mencionaba, no se va a poder ver, pero es interesante para que vean cómo es aleatorio en las partículas, ¿de acuerdo? Y características del movimiento browniano, es irregular. Y las partículas coloidales en particular presentan débil movimiento browniano.
Y si nosotros reducimos el movimiento browniano, pues podemos asimilarlo al tamaño, al incremento en el tamaño de las partículas. ¿Cómo podemos ver esto también? Si nosotros aumentamos el tamaño de las partículas, rápidamente veríamos la floculación, coagulación y posteriormente sedimentación de la fase dispersada. Sin embargo, las partículas coloidales, al no sedimentarse rápidamente, presentan lo que sería el débil movimiento browniano. Entonces, pues es una propiedad inherente de los coloides. El movimiento browniano fue resuelto a partir de física estadística, tratamiento de física estadística. Recuerdo que fue Einstein y otro autor más, pero se le dio un claro enfoque a partir de la física estadística, ya que, como sabemos, la física estadística trata las situaciones, no quiero decir atómicas, más que nada, a menor escala en partículas que se presentan posteriormente en el mundo macroscópico, como ya tenemos conocimiento de ello. Por su parte, para las propiedades de adsorción, tenemos que la estabilidad de un coloide depende de la formación y naturaleza de la interacción existente entre los límites de las dos fases, que en este caso, ¿cuál es el límite? La superficie. Y las fases son la fase dispersante y dispersada. Entonces, en este proceso las partículas se adhieren a la superficie de otras, como podemos ver en las imágenes superiores de la derecha. Ahí tenemos un coloide con carga parcial negativa rodeado de ciertas partículas con carga positiva. Y del lado derecho, pues una imagen de lo que sucede, ¿no? Únicamente se concentran en la superficie, ¿no? Tienen una tendencia a adherirse a la superficie. Y las fuerzas que predominan en el tratamiento de la adsorción son electrostáticas, de Van der Waals y de puentes de hidrógeno. También tenemos un ejemplo de la adsorción del fierro 3+, a micelas de óxido férrico dispersadas en una solución de cloruro férrico. ¿Ok? Y como podemos ver, tenemos iones positivos, que son los de hierro 3+, cargados a la superficie de las micelas. Previamente están en la solución que decíamos de cloruro férrico. ¿De acuerdo? Con respecto a sus propiedades eléctricas, el fenómeno más interesante es el de la electroforesis, que nos dice que al introducir una dispersión coloidal en un sistema como el de la figura derecha, podemos notar cómo la dispersión se mueve hacia uno de los electrodos al aplicar una corriente. ¿Qué nos dice esto? Que tiene una tendencia para las partículas cargadas eléctricamente. Entonces podríamos identificar rápidamente un coloide a partir de esto, ¿no? ¿Con qué tendencia se carga hacia el electrodo negativo o hacia el electrodo positivo, ¿no? Esto ya es inherente del coloide que se esté analizando. Bueno, el sistema consiste de una fuente de poder, dos electrodos, una dirección de movimiento de la corriente eléctrica que se hace pasar a través de la muestra, y pues esperaríamos observar el fenómeno descrito. ¿Okay? Este es un tanque de electroforesis. Otras propiedades no menos importantes de los coloides, pero que no fueron tratadas al momento de describir sus principales propiedades, son el punto de ebullición y el punto de congelación. Y como mencionaba tal vez al inicio de las diapositivas, era lo que
que al momento de tratar de separar la fase dispersante, pues notamos que son muy similares para tanto el coloide como para únicamente la fase dispersante pura. Entonces, otra propiedad más es que las propiedades iónicas de adsorción dependen de propiedades específicas de la superficie y están totalmente relacionadas al tamaño de la micela, que como ya hemos discutido, pues son esféricas, tubulares, laminares, cilíndricas, y pues vemos que depende del tamaño de este. ¿Ok? Pasando ahora con las aplicaciones de los coloides, tenemos que en física una aplicación muy bien definida es como modelo para átomos y tratemos de abarcar este concepto con el ejemplo que tengo aquí. Las técnicas de modelado en coloides son aplicables a gases ideales a partir de suspensiones coloidales esféricas. O sea, tenemos esa relación a escala atómica. Entonces, también tenemos que, pues como a partir de técnicas ópticas, como lo es la microscopía confocal, podemos determinar la estructura de los coloides a partir de ciertas tomas dos dimensionales en una reconstrucción 3D que se puede apreciar en el video de la derecha, que tendrán que recurrir a él, una disculpa, pero pues nos da un modelado adecuado para los átomos, ¿de acuerdo? Y las fuerzas que determinan la estructura de la materia también son aplicables a coloides, como las fuerzas electrostáticas y las interacciones de volúmenes excluidas. Esto dado las propiedades eléctricas que comentamos a partir de la electroforesis. En biología tenemos lo que son los condensados biomoleculares y son clústeres de macromoléculas que surgen vía separaciones de fase líquida-líquida o líquida-sólida dentro de células. Habíamos dicho que las macromoléculas están asociadas con coloides hidrofílicos. Entonces, un claro ejemplo del condensado biomolecular es la compartimentación del citoplasma y núcleo de las células y la compartimentación a través de membranas bicapa-lipídicas, lo que sería cristales líquidos que tratará adelante Julieta. Del lado derecho tenemos la formación y ejemplos de orgánulos sin membranas. Ahora tratemos otro punto y veamos la aplicación de los coloides en el ambiente. Los coloides en el ambiente sirven como medio de transporte para una gran cantidad de contaminantes en la superficie del agua. Y bueno, del lado derecho he puesto una imagen de las pruebas nucleares que se realizaron en Estados Unidos, en el estado de Nevada, con bombas pues atómicas. Entonces se sospechaba que los coloides transportaban plutonio a largas distancias. ¿Y esto por qué? Porque pues al estar en contacto con el aire era fácil depositarse en ríos, lagos, demás, cercanos a la región. Entonces esto posteriormente podría proveer, o más bien es foco de ciertas enfermedades, defectos que se van produciendo en la población. De igual manera, pues todos estos contaminantes, al igual que metales pesados, radionucleidos, se absorben en los coloides suspendidos en agua. Y cuando un contaminante tiende a producir un coloide, se le atribuye el término gen coloide, que designa las fases puras. En este caso tenemos ejemplos como el hidróxido de tecnecio 4, hidróxido de uranio 4, hidróxido de americio 3.
y unas cuantas más aplicaciones en física son en técnicas experimentales y en el marco de investigación teórico. Para las técnicas experimentales, como ya lo vimos, tenemos la dispersión, microscopía óptica y campos ópticos. La dispersión, como lo veíamos al momento de aplicar el efecto Tyndall. En microscopía óptica, pues para definir estructuras atómicas que pueden ser relacionadas, como lo mencionábamos en el modelo de átomos. Y en el marco de investigación teórico tenemos algo interesante que se llama teorías de ecuaciones centrales, las ecuaciones de Ornstein-Cernik, que nos permite determinar la correlación de partículas, ¿ok?, cercanas entre sí. Entonces, es un punto adecuado para simulaciones y demás modelos coloidales. Pero esto ya entra en un ámbito un poco más computacional. Les debo la ecuación de momento, la leí un poco, pero me pareció mucho más didáctico mencionar el efecto, pero pues este es el punto, ¿no? Simulaciones moleculares de modelos coloidales. ¿Y estos para qué nos sirven? Para determinar su estructura, su dinámica, sus interacciones efectivas, que es aquí donde entran ese tipo de ecuaciones centrales, y los comportamientos de fases en y fuera del equilibrio. Para esto aplicamos teoría de la física estadística. Por último, no queda más que darle las gracias por su atención y comparto con ustedes las referencias en las que estuve basando mi trabajo. Tenemos más que nada la definición de los coloides a partir de estas tres bibliografías.